Listo. Amigos y amigas de Cadena Política, como todos los martes, su amigo Pablo Basáñez, me da mucho gusto poder saludarles en su programa Diálogos Metropolitanos, el espacio en donde hablamos de los municipios, de las ciudades, de lo que le pasa a la gente y lo que queremos que sean también y puedan llegar a ser cada uno de nuestros espacios comunitarios. Por eso, de manera regular, martes tras martes en Cadena Radio, estamos invitando gente que le sabe a esto y que puede aportar, sin duda, muchas ideas, muchas cosas creativas, innovadoras, de lo que puede llegar a ser cuando hay voluntad, cuando hay compromiso, cuando hay realmente una idea clara de lo que se puede hacer en cada una de nuestras ciudades, en nuestro país. Hoy hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de los temas que tienen que ver con cómo las llamadas TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, pueden ser una nueva revolución, digámoslo así, en nuestra propia civilización. Por eso queremos platicar sobre cómo la infraestructura de telecomunicaciones puede generar ciudades más competitivas y con ello ciudades más prósperas. En este momento histórico en donde realmente sin redes, sin banda ancha, sin internet, difícilmente podríamos imaginarnos a nuestra propia civilización. Hoy utilizamos la red móvil que utiliza esta llamada 5G, la quinta generación, que es capaz de conectar varios dispositivos inalámbricos al mismo tiempo y de dar acceso a estos servicios de internet y de telefonía con alta velocidad y muy superior a lo que hacían las generaciones anteriores. Simplemente en términos estadísticos, para el año 2030, la adopción de la 5G se prevé aumente un 54% del nivel mundial, es decir, más de 5.300 millones de conexiones. Y esto generará un impacto económico de casi $1 billón a la economía mundial y habrá más de 5.400 millones de personas suscritos a través del servicio móvil. Todo esto en el año 2030, que ya es finalmente a la vuelta de la esquina. En México se prevé que para el año 2024 el sector de las telecomunicaciones pueda alcanzar entre un 4 y un 6% de incremento. Y bueno, evidentemente ahí es donde tenemos mucho que platicar, qué tanto esto logra ser equitativo para todos los mexicanos. Pues bien, sobre la complejidad de este tema que yo no lo entiendo muy bien y por eso hemos invitado a un experto, nos acompaña Ernesto Flores Lux, quien actualmente es el titular de la mesa temática Telecomunicaciones y Mundo Digital en la campaña de Xochitl Gálvez. Ernesto estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me pongo de pie siempre que digo la UNAM, mi querida universidad. Y realizó estudios en Goya, vamos a hacer un Goya aquí, Ernesto. Y realizó estudios parciales en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el INTAM, y también tiene un doctorado en Estadística en la Universidad de Chicago. Ha participado en muchas empresas de telecomunicaciones y ha sido directivo también en varios países en estas empresas. Fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Comunicaciones de la ASST de 2008-2009 y también se ha enfocado en diferentes asuntos económicos relacionados con el espectro radiofónico y todas estas cosas que nos va a platicar, sus beneficios económicos, sociales, del dividendo digital, redes mayoristas y evidentemente cuestiones de inclusión social y agendas digitales. En el año 2014, Ernesto fue líder de los trabajos de telecomunicaciones del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, ha sido miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 7 ocasiones y ha fungido como presidente en 5 periodos consecutivos de este Consejo Consultivo. Cuenta con varias publicaciones, ponencias a nivel internacional en temas de telecomunicaciones, competencia e inclusión digital. Pues Ernesto, un gran currículum que avala que eres una de las personas que más le sabe en México al tema de las telecomunicaciones y por eso es un privilegio contar hoy con tu participación aquí en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Ernesto, a ti por el tiempo. Sabemos que andas muy ocupado de un lado para otro y que nos permitas hoy platicar contigo es un gran gusto. Y queremos pues entrar un poco en materia contigo, platicándonos de esto de las telecomunicaciones que mucho escuchamos en el mundo. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo nos encontramos hoy en día en este aspecto? ¿Estamos a la par de otros países? ¿Nos estamos rezagando? ¿Vamos por delante? Cuéntanos un poco de esto, Ernesto. Quiero ser bastante optimista, cosa no es tan terrible.
Hasta me atrevería a decir que está razonablemente bien, pero voy a dar unas cifras, no está tan bien. Realmente queda muchísimo por hacer, que implica un esfuerzo de muchísimas personas, muchísimo dinero, y pues eso es lo que esperamos poder hacer en los próximos años. Creo que vale la pena decir, México siempre estuvo muy rezagado, ¿no? Fue una privatización en 1990 y luego una apertura al sector fue llena de trancas, ¿no? Se hizo una reforma hace 10 años, en 2013, que se concretó en el 2014, y ahí hubo como una discontinuidad, ¿no? Una discontinuidad de una parte de crecimiento muy grande, que luego, después de 3 o 4 años, cuando se por la agenda inicial, entró en un momento básicamente de crecimiento vegetal, ¿no? Es básicamente lo que nos encontramos. Llevamos 7, 8 años de crecimiento, todos los años crece, ese no es el problema, todos los años hay inversión, pero la pregunta es pues, si la velocidad a la que estamos avanzando es suficiente, ¿no? Y aquí pues yo me atrevería a decir que no. No, creo que no podemos sentarnos y decir ya todo se hizo, sino que hay que hacer muchísimas cosas. Creo que vale la pena decir que sí ha habido un cambio muy importante de 10 años para acá. O sea, han surgido, y eso la gente no lo tiene muy claro, han surgido un enorme número de operadores. Y como hace 40 años hablábamos de uno, ya un operador, un monopolio, de hecho un monopolio total, hoy en México hay más de 500 operadores. Son muchos, porque son operadores que de una u otra manera tienen red, tienen brazos de red, construyen sus servicios arriba de una red, y eso ha permitido que los servicios de telecom lleguen bastante lejos, ¿no? Y esto yo creo que es una de las principales diferencias que hay en la última década. Son pequeños operadores, están prestando servicio y están atendiendo enormes partes que antes estaban subatendidas, ¿no? Antes siempre veíamos los grandes operadores, hoy hay otros que atienden partes que hace 10 años estaban totalmente despegadas. Ya, esto es muy importante porque finalmente este tema de la oferta de servicios de telecomunicaciones, sin duda alguna, es uno de los elementos que más nos permiten pensar en que los ciudadanos se inserten a este mundo competitivo, mundo globalizado. Según el INEGI, en algunas estadísticas que estuve consultando, en nuestro país hay usuarios de Internet, son 84 millones de usuarios de Internet. Esto quiere decir el 72% de la población de 6 años o más tiene acceso a estos servicios, y esto es mayor en la población, digamos, urbana, este porcentaje. El 96% se conecta a través de un celular inteligente, un smartphone, y el 33% a través de una computadora móvil, el 16% a través de una computadora de escritorio, y bien, el 89% usa el Internet para acceder a las redes sociales. Pareciera que es el mayor uso que se le da a las redes sociales. Pero te preguntaba, Ernesto, ¿y cómo nos sentimos respecto a los avances que ha habido en telecomunicaciones? Porque yo te escuchaba en una plática reciente que señalabas que justamente en muy poco tiempo la revolución tecnológica habrá de ponernos en la disyuntiva de estar a la par de otros países o quedarnos rezagados. ¿Y qué tanto, con todo esto que nos dices, estamos digamos, listos para cambiar de chip, digámoslo de alguna manera? No estamos todavía totalmente listos. Insisto, quiero ser optimista, pero tenemos varios problemas. Es un país en el que no ha habido inversión. Así, es un cálculo muy grosero, no es un cálculo muy detallado, pero para tener una red equivalente a la que se tiene en Estados Unidos, en calidad, en cobertura, en velocidad, yo estimo que se necesitan alrededor de $60 millones. ¡Wow! $60,000 millones de dólares. Muchísimo. Es muchísimo. Es un billón de pesos, un billón utilizado de manera correcta. Ese dinero no lo tenemos. México no tiene ese dinero para ponerlo en un sector, sobre todo si pensamos que el Estado lo quiere hacer. Esto se tiene que hacer con la suma de muchísimos esfuerzos. Te voy a dar unos datos Sí, por favor. que creo que pueden ayudar un poco a la conversación. Tú hablaste de las penetraciones o los usos, ¿no? Y diste porcentajes, estás dando los porcentajes agregados, que son básicamente los que reporta de una manera
lo reporta el INEGI, pero también lo reporta el IFT, con algunas diferencias, pero básicamente están midiendo lo mismo. En México, usuarios de Internet sí es alrededor del 79%, y ahí se toman personas de 6 años más, eso es básicamente lo que se toma, pero tenemos unas diferencias muy grandes. En la Ciudad de México, en California es casi 90%, pero en Chiapas es 56%. Entonces en Chiapas es casi uno de dos, la mitad de la gente no accede. Luego si ves hogares, hogares con conexión a Internet, y a nivel nacional es un número alrededor de eso, pero tienes otra vez unas diferencias brutales. 86% de los hogares en México tienen en su casa una conexión a Internet, pero en Chiapas es solo 38%. Sí, hay una gran disparidad. Enorme, enorme, y el móvil es igual de notoria. A nivel nacional, como 80% la penetración, pero tú tienes California, Ciudad de México, casi 90%, o sea, 9 de cada 10 personas tienen un teléfono, y en Oaxaca y en Chiapas estás apenas pasando el 60%. Eso te dice que hay muchísimo para hacer. Otros datos que pueden ser muy relevantes, que reflejan todo este problema, es la cobertura móvil. Y cobertura móvil hay que no es cubrir el territorio. Una empresa móvil lo que tiene que cubrir es a la población y por donde se mueve la población. Entonces eso te lleva a las ciudades, los suburbios, los alrededor, los pueblos, y también caminos, ¿no? Las carreteras. Las carreteras, en las carreteras están caminos rurales. No tienes que estar cubriendo el monte. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? La cobertura móvil de 3G es datos, por lo menos, no son muy rápidos los datos. Es como 95% de México. Tienes un 5.1% de la población que no vive en zonas donde no hay cobertura. Esos son casi 6,5 millones de personas. 6,5 millones de personas no tienen cómo acceder a un servicio de telecomunicaciones porque no existe. No existe. Y además, eso está tan terriblemente pulverizado que el esfuerzo para conseguirlo es enorme. Son 66,000 localidades y casi todas están, ninguna sorpresa, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. En Chiapas, de hecho, la conectividad es 66%, la cobertura es 66%, y hay muchos, son más de 100 municipios que no tienen ningún tipo de servicio de Internet, ¿no? Ahí hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer. El satélite, como ha mencionado la candidata, ayudar, pero tampoco va a resolver. Hay un problema de dinero y el servicio es muy caro, ¿no? Entonces, eso por un lado, tenemos que cerrar esas disparidades. No hay de otro. Y cerrar la disparidad no nada más es dar acceso. Cerrar la disparidad implica un esfuerzo muy grande de la alfabetización digital. La alfabetización digital quiere decir que la gente aprenda a utilizar las herramientas. Es rápido ver un video, pero la productividad no sale de la productividad, sale de la comunicación, de incorporarlo a lo que estás haciendo, ¿no? Y hay mucho más complicadas. Bueno, quieres telesalud, quieres telemedicina, quieres la distancia, quieres que se utilicen los trámites en la relación del ciudadano con el gobierno, en todo eso, ¿no? Pero eso implica nada más darle el teléfono y ya por magia aprenden a utilizarlo. Ahora, hay otro dato que yo creo que es muy importante porque nos refleja ya no el problema de la disparidad, sino el problema de la disparidad internacional de México con respecto al resto del mundo. Cuando tú accedes, lo que te importa finalmente es la calidad, ¿no? Quieres que la calidad esté bien. La calidad básicamente se mide a través de dos parámetros. Uno es la velocidad, que tan rápido es, que tan rápido vas a los datos. Si te tardas 1 hora en usar un videito de 1 minuto, tienes un problema, ¿no? Entonces, quieres que la velocidad sea buena. Y luego, ¿qué tanto varía esa velocidad? Porque entonces empiezas a tener intermitencias, ¿no? Sí, claro. Pero la principal es la velocidad. Fíjate nada más este dato, que yo creo que es muy, muy impresionante. México, en velocidad de descarga en la banda ancha fija, que es la que llega por cable básicamente, es el país número 89 en el mundo. 89. Esas somos de economía 13, 14, 15, dependiendo qué es lo que estás midiendo. En velocidad de descarga es 89. 89. Peor. El país número 89, o sea, hay 88 países que tienen velocidad de descarga
Oye, eso nos debería de llamar a la conciencia sobre que este no es un tema accesorio, no es un tema menor, Ernesto, no es un tema que tenga que ver ni con una moda, ni con cosas fashion o algo así, porque la conectividad, como tú nos lo estás señalando, hoy en día es uno de los principales elementos de decisión para que una empresa, digamos lo internacional, decida en qué ciudad va a invertir. Este impacto, sin duda alguna, nos debe de llevar a pensar cómo la conectividad, la digitalización de los hogares, del sistema productivo, el crecimiento de las industrias digitales, pues va junto de la mano con la posibilidad de tener una infraestructura adecuada en todo este tema de la comunicación y del acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Si es tan importante como tú nos lo estás señalando y estamos rezagados, ¿qué es lo que se ha, digámoslo así, perdóname la expresión tan coloquial, qué es lo que se ha dejado de hacer? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades que nos tienen en este lugar 89 como una de las, digamos, de los países más rezagados en consecuencia en estar al corriente de la incorporación de los avances tecnológicos en esta materia? ¿Qué hemos dejado de hacer como país? Es que no hay muchas recetas, es inversión, 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 ¿no? O sea, la velocidad depende de la inversión. Necesitas tener una red más robusta de telecomunicaciones. Y para tener inversión lo que necesitas tener es un marco jurídico que le dé certidumbre a mí. ¿Y lo tenemos, Ernesto? ¿Tenemos ese marco jurídico? Pues sí, es un pedazo muy importante del marco jurídico. Ha avanzado muchísimo. Tenemos un regulador independiente, es un órgano constitucional autónomo que por su calidad de autonomía no viene con los ciclos políticos, ¿no? Sino tiene una renovación, se supone que debería tener una renovación constante cada año, básicamente, en uno de los comisionados, de tal manera que su pleno y todas las decisiones tomadas por consenso, pues va cambiando y se va adaptando. Entonces, desde ese punto de vista, sí lo tenemos. Pero hay tanta incertidumbre rodeando tantas cosas que afectan cómo se despliega una red de telecomunicaciones, incluyendo cosas que están en la Constitución, en el artículo 28, que vienen de aquella reforma de 2013, pues hay que ser han sido realmente muy tímidos. De hecho, lo que hemos visto es que hay operadores que de una u otra manera medio se han retirado. Porque el mejor ejemplo es Telefónica. Telefónica pasó de ser un operador que invertía en red, ahora ser nada más un operador que compra servicios y lo que vende, ¿no? Lo que se llama un operador móvil virtual, que está básicamente utilizando la red de ATT. Pero, por ejemplo, en ese caso yo creo que es muy emblemático, porque sí es un problema de cómo se hacen las cosas en México. La principal razón por la que Telefónica decidió hacer eso es porque el costo del espectro es lo que usas, es el espectro radioeléctrico, son concentraciones de las ondas, es muy caro en México. Tienen un problema de estructura, cómo se cobra. Entonces, la cuenta no sale. Si la cuenta no sale, pues, claro, lo dejas, ¿no? Entonces, ahora, utilizando la red de ATT, pues a veces tiene más usuarios y consigue repartir ese costo entre número mayor y, por lo tanto, el costo del espectro por usuario termina siendo tan caro. Ese es un pedazo. Pero por el otro hay una gran cantidad de regulaciones. Es un sector sobreregulado, eso sí habría que pensar en cómo empezar a desregular el sector. Pero pues las reglas, a la gente le está dando, a los inversionistas les está dando miedo meter mucho dinero, ¿no? Porque además hay otro problema de la demanda. Meter dinero implica que pues, necesitas venderlo. Si el precio resulta muy caro, 5G, ese es un punto de estos. Ahí el tema del 5G es una infraestructura cara, y pues la demanda va a ser pequeña, ¿no? Y no tienes cómo estar financiando. Ese es un ejemplo. Luego tienes el ejemplo de Altán. Altán era una idea que parecía muy buena, que se implementó demasiado tarde, y bueno, estamos en un problema que básicamente se está convirtiendo en un barril sin fondo, porque es una empresa que básicamente ya pasó por dos estructuras y ahora el Estado está pagando por eso, ¿no? Altán es una empresa mayorista que vende telefonía móvil, sobre la que se han
subido una gran cantidad de operadores móviles virtuales, ¿no? El más grande de todos es Bike, que se vende en World, ¿no? Pero pues ya pasó por dos reestructuras. Hay que pasar por otra, probablemente, ¿quién va a estar pagando, quién va a estar pagando eso, ¿no? Entonces, todas estas cosas, las piezas, las pones juntas, y pues resulta que, pues, si tienes 100 pesos, yo no sé si los voy a meter a invertir en el sector de telecomunicaciones, o mejor me voy a invertirlos en Apple, ¿no? Claro. Por decir cualquier cosa, pero es un problema. Entonces, todo ese marco hay que reverlo, hay que ver dónde hay que hacer regulación, hay que ver, y yo creo que es muy importante, qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, porque tiene de manera muy positiva, esto yo quiero que se interprete muy positivamente, el Ejecutivo tiene las manos muy atadas, las manos muy atadas por la existencia del IFT. El IFT es un órgano encargado de toda la normatividad y de la competencia en el sector. Entonces hay cosas que no puede hacer, ¿no? Si quiere la concesión no la da el Ejecutivo, la concesión la da FT. Entonces, Justamente, ese es un tema muy importante, Ernesto, porque tú estás diciendo, por un lado, se requiere continuar con un marco regulatorio promotor de la inversión, y por otro lado también se requiere inversión en infraestructura. Sin embargo, hemos conocido los mexicanos la propuesta del denominado Plan C, que entre otras cosas trae una serie de iniciativas de reforma constitucional y claramente, abiertamente, en los spots de una de las candidatas a la presidencia de la República, la candidata oficial, ha señalado que justamente quieren tener mayoría en las cámaras para impulsar las reformas propuestas por el presidente de la República. Y uno de esos componentes viene a ser la eliminación de los órganos constitucionales autónomos. En el caso del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué implicaciones tendría eliminar este Instituto Federal de Telecomunicaciones y que sus funciones pasaran a la Secretaría de Comunicaciones, como ha sido planteado? ¿Qué impactos tendría en la promoción de inversiones, en atraer a nuevos oferentes en el mercado internacional de las telecomunicaciones? ¿Qué efectos tendría en la competitividad de México eliminar el IFT y, por supuesto, en esta posibilidad de tener un marco regulatorio promotor de la inversión? Muchos, y no se me ocurre ninguno que sea positivo. Todos son negativos, todo es un retroceso en cualquier sentido. El primer punto es en el TEMEC, será revisado en un futuro cercano, pero el TEMEC obliga a México a tener un órgano independiente. Ha sido la recomendación que ha habido desde hace 20 años y que México se tardó en realmente ser independiente, lo hizo en 2013, ¿no? Entonces, sí entraría en conflicto con un compromiso internacional. Entonces, habría que ver cómo se le da la vuelta a eso si es realmente lo que quiere hacer. Otro punto que trae las reformas, y ahora regreso, está muy mal escrito. Trae una reforma en el artículo 28 de la Constitución que dice que no se considerará monopolio a la banda ancha. Yo no sé qué quiere decir eso, pero que quieren convertirse en un CFE, Pemex de la banda ancha, porque realmente el artículo estaba puesto así, los monopolios del Estado ya no son monopolios, ¿no? Y ahora le están metiendo específicamente la banda ancha. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Que quieren convertirse en un operador monopólico sabiendo los desastres? Pues parece que sí, porque también lo que están diciendo es que uno de los puntos, y es probablemente el punto en el que más se explaya el plan de gobierno de Moreno, es que quieren juntar todas las redes de telecomunicaciones. Hay muchas redes que han ido construyendo. La verdad es una colcha de parches, ¿no? Pero tienen que juntar CP con CP, TIT y por ahí va. Ahí es generar un operador integrado. Un operador integrado, pues todo parece que lo quieren hacer preeminente. Eso la verdad no tiene ningún sentido. Ya se ha demostrado que las redes estatales monopólicas de telecomunicaciones simple y sencillamente no funcionan. Es mejor tener competencia, pero es mejor tener competencia. Ahora, si tú lo pasas a la SCT, pasas esto, pues empezamos a tener otra vez un sector que está sujeto a reglas discrecionales. Las reglas discrecionales y los procesos pues, no son buenos, no generan ningún tipo de certidumbre, pero probablemente el peor, porque sí que ha tenido más efecto positivo
lo que ha pasado en los últimos 10 años es el concesionamiento de empresas. Como mencioné al principio, hay cientos de empresas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Llegas que das 3 papelitos, lo estoy exagerando decir, pero das 3 papelitos, te cuesta 50,000 pesos y dan un permiso para operar. En el momento en que se convierte en discrecional, entonces regresamos a lo que era antes, en donde, primero, probablemente va a haber muchísima corrupción, porque se convierte en una discrecionalidad del Ejecutivo Federal, están dando procesos que empiezan a tener cosas que no se transparentan, que dejan de ser ciertas. ¿Y qué pasa? Pues básicamente deja de haber nuevas concesiones porque, primero, cuestan mucho, toda la gente ya no quiere, los inversionistas no quieren más entrar a un sector que es altamente regulado y donde hay mucha discrecionalidad por parte del Ejecutivo Federal, cosa que ha dejado de haber en el IFT. No quiero decir que sí ha llegado a cero, pero el IFT es bastante llevado por sus procesos. En general, los cumplen razonablemente bien. Entonces, eso que preguntas, yo creo que la desaparición del IFT, primero, más allá de que está violando uno de los tratados más importantes internacionales aquí en México, básicamente nos pondría en la situación de hace 20 años y todo de regreso estaríamos básicamente comenzando 30 años, lo que esto era hace, literal, 35 años, ¿no? 1990. Bueno. O sea, le apostamos a mayor rezago con ese tipo de reformas constitucionales. El avance logrado, por ejemplo, yo recuerdo cuando la reforma en telecomunicaciones que se dio en el sexenio anterior permitió la eliminación de los cargos de larga distancia y por supuesto permitió que se bajaran los costos en la telefonía celular, pues fue producto justamente de ir en el camino correcto y ahora parece que le estamos metiendo reversa, Ernesto. Sí, o sea, esa que mencionaste, la larga distancia, interconexiones, hubo una bajada de tarifas muy importante con la reforma. Es un poco complicado explicarlo, pero sí, eso se reflejó en los precios. Los precios bajaron de manera muy importante hace 10 años. Y tú lo ves, ahora los paquetes de una u otra manera siempre traen algo ilimitado, ¿no? Antes no existía ese concepto de ilimitado, era como, wow, ¿de dónde salió? Hoy te digo, prende el WhatsApp, los minutos, los mensajes, o los datos, algo trae ilimitado, te limitan más el tiempo, ese tipo de cosas. Y eso fue, pues, debido básicamente a esa reforma. La larga distancia desapareció, esa fue una imposición, esa no fue una cosa llevada por el mercado, pero bueno, la larga distancia tampoco está. Claro. Hoy día es imposible imaginar, Ernesto, a las ciudades sin conectividad al mundo digital. Sería catastrófico, ¿no? Pensar en lo que ocurriría si se pierden las conexiones. Si de repente se caen, bueno, ya pasó, que se cayeron las redes sociales y evidentemente el Internet en algunas ocasiones que ha fallado a nivel de grandes regiones del mundo y ha generado una gran crisis, digámoslo así, ¿no? Hoy en día todas las operaciones necesitan del Internet y las empresas tecnológicas que cada vez más van creciendo por este tema del valor agregado que generan, pues aprovechan los nichos de oportunidad para mayor plusvalía en los servicios, ¿no? Las transacciones bancarias, las comunicaciones, la venta y compra de bienes en línea, la logística, las comunicaciones, pues son ya parte de la vida cotidiana que accede al mundo digital, Ernesto. Y por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, sin duda alguna, ¿qué es lo que podría ayudar para mejorar las condiciones de competencia en nuestro país en estos términos? ¿Cómo podríamos hacerle para tener mejores telecomunicaciones en nuestro país? Creo que se nos cayó la comunicación con Ernesto. A ver, espérenme tantito, ese es el tema cuando estamos aquí en vivo. Espérenme tantito. Mientras, bueno, seguimos platicando mientras se conecta Ernesto Flores, pues que en efecto son de los temas que nos han dado sin duda, un grato sabor de boca cuando hemos visto que los oferentes de telecomunicaciones tienen la regulación tal
que les lleva a bajar los precios de una manera considerable. Y bueno, esto sin duda alguna es uno de los aspectos más relevantes de lo que viene a ser esta necesidad de contar con un Instituto Federal de Telecomunicaciones autónomo que no esté sujeto al vaivén ni del mercado ni de las ocurrencias del sector público del gobernante en turno. Ernesto, ya te recuperamos aquí en la comunicación, bueno, ya estamos viendo uno de los ejemplos claros de la importancia de una conectividad digamos, de calidad, ¿no, Ernesto? Aquí estamos ahí quedó, en sesiones de Zoom. Y me tuve que pasar de la red fija a la red móvil. O sea, se perdió mi conexión fija en casa. O sea, hoy ha sido víctima, Ernesto Flores, justamente de la principal causa que defiendes, Ernesto. Es una paradoja. Es una paradoja que te ocurra eso. No, pero qué bueno que sucede, para primero que veamos que no está funcionando del todo bien, ¿no? Tiene problemas graves, ¿no? Sí. Insisto, y pues ya te di el número de la velocidad es a mí el que me parece más escandaloso de todos, ¿no? Y pues para eso tenemos que cambiar las cosas, hay que cambiar las cosas, hay que respetar lo que ya está hecho y seguir avanzando en la dirección correcta en vez de echarnos para atrás. Justamente nos estabas comentando este aspecto antes de que tuviéramos aquí la pérdida de la conexión. Nos comentabas justamente este tema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para lograr que no nos quedemos rezagados en esto? Tú ya nos dijiste inversión, pero justamente nos estabas comentando cómo logramos avanzar en la digitalización y cómo avanzamos en mejorar las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Cuál debería de ser el plan de acción inmediato en la materia, Ernesto? Bueno, hemos construido en el grupo de trabajo, de las mesas de trabajo, ¿no? Y no nada más en mi mesa, sino esto más lo hemos ido hablando con las diferentes mesas. Hemos construido un plan razonablemente ambicioso, pero que se puede cumplir, que tiene 12 grandes puntos, y todos enfocados ya sea en la dirección de empujar la oferta, que es básicamente promover la inversión, ¿no? Darle certidumbre a la inversión, promover la demanda, que es lo que le llamé hace rato la digitalización, la alfabetización, digitalización, que la gente aprenda a utilizarla, y luego necesitas tener un andamiaje institucional que soporte a eso, ¿no? Porque si no estás organizado para que esto suceda, simple y sencillamente no va a suceder. Entonces hemos tocado esas tres partes, ¿no? Yo creo que la gran promesa que tenemos de campaña es, por primera vez en la historia de México, nos hemos comprometido a que recién iniciado el gobierno de Xochitl, vamos a publicar lo que se llama una agenda digital. México siempre ha tenido agendas digitales publicadas en tercer año. Una agenda publicada en tercer año, pues ya solo te queda la mitad del tiempo para hacer las cosas. Y han sido agendas, pues a ver, hace 20 años, las de hace 15 años eran razonables. ¿Y en qué consiste una agenda digital, Ernesto? Una agenda digital tiene básicamente cómo se tenemos a veces un poco de problemas con la conexión. Otra vez tenemos problemas. Hola. Ya estoy aquí de nuevo. Bueno, aquí un poco de problemas en la conectividad. Ahora fui yo el que se cayó, el que se cortó la comunicación. Pero bueno, ese es el tema para cuando estamos en vivo. Nuestro invitado, Ernesto Flores, un experto en telecomunicaciones, un agente que fue por muchos años, 7 ocasiones, consejero del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Consejo Consultivo Federal de Telecomunicaciones, y sin duda una de las personas que en México más sabe sobre este tema. Hemos venido conversando con él, ya otra vez se conecta, pero conversando con él sobre cómo tenemos que ir cambiando las cosas para aprovechar este momento
digamos, de un cambio vertiginoso que hay en el mundo en materia de telecomunicaciones, en materia de acceso a Internet, en materia de digitalización. Y nos estabas comentando, Ernesto, justamente que una de las cosas que hay que hacer es provocar una agenda digital. La propuesta de la candidata de Fuerte Corazón por México, Xochitl Gálvez, se encuentra entonces que haya una agenda digital que se publique desde el arranque de la campaña, del gobierno, desde que inicie el primer año del ejercicio constitucional del gobierno de la República, en el caso del triunfo de Xochitl Gálvez. Pero, ¿qué es una agenda digital? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué nos va a ayudar en esta materia una agenda digital, Ernesto? Guía todas las acciones del gobierno durante 6 años. Tiene dos partes, tiene una parte transversal a todas las áreas y luego tiene una parte vertical, que es básicamente la sectorial. La parte sectorial es tratar de que exista mayor inversión, mayores redes, mayor calidad, a través de la certidumbre, de aumentar la competencia, de ver dónde el gobierno tiene que invertir dinero, porque no hay manera de pensar que vamos a conseguir conectar chapas sin dinero público, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por otro lado, tiene cómo se hacen los esfuerzos de digitalización de la economía. La digitalización de la economía incluye muchas cosas y tiene que trabajar de la mano con los demás sectores. Yo siempre he insistido que hay que enfocarse básicamente en 2 cosas, porque son motor de todo lo demás. La primera es la medicina. La medicina digital. ¿Y por qué la medicina digital? Porque la gente lo va a entender muy rápido. Cuando tú vas a poder tener acceso a un doctor en cualquier lugar del país, en cualquier momento, cuando vas a poder hacer el rastreo de las medicinas y se va a hacer el manejo de inventario de una muchísima mejor manera, y ya no te van a dar medicinas obsoletas, y ya no te vas a tener que transportar 100 kilómetros para ir a ver a un médico, cuando van a tener tu expediente clínico electrónico siempre accesible, la diferencia en la prestación de los servicios de salud va a ser realmente muy grande. Entonces, y para poder hacer eso, ¿qué necesitas? Que las redes funcionen, que las redes lleguen lejos, que la gente sepa utilizar las redes, que entiendan qué es la nube, cómo te proteges, cómo está usando tu información. Entonces implica toda una alfabetización e implica tener la red. Entonces puede funcionar muy bien como motor. Y entonces eso la gente lo va a notar muy rápido. La segunda parte, que es fundamental, es cómo digitalizas a las pymes. ¿Y por qué las pymes? Porque pues, la mayor parte de las empresas en México son pymes. Y son la parte productiva de México. Si no se aumenta la productividad de las pymes, no aumenta la productividad del país y no crece el PIB. Entonces, lo que tienes que hacer es digitalizarlas. Digitalizarlas implica que tienen que incorporarlas a sus procesos productivos, siendo el más evidente la venta, ¿no? Si todo el mundo empezara a vender por internet, entonces tienes acceso a un mercado muchísimo más grande, porque ya no nada más es un mercado local del barrio, pues es un mercado que sobre todo si tu producto es un producto que tiene alguna característica de nicho. Entonces, necesitamos que todas las pymes empiecen a utilizar para sus procesos internet y las redes y la nube, y apenas se digitalicen y formalicen, ¿ya? Y no formalización en términos del SAT, sino que tengan procesos formales de compra y venta e interacción con sus clientes. Entonces, si tomamos esas dos, básicamente te promueven todo lo demás, porque te promueven la demanda y va a ser que exista la oferta. Y entonces es en esas dos que queremos enfocarnos. Hay muchas más, y no por no mencionarlas ahora, las vamos a dejar de lado. Yo creo que otra que es fundamental es toda lo que se llama un gobierno digital. Un gobierno digital es meter las herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones a cómo se comporta el gobierno. Sí es la tramitología, pero va muchísimo más allá de la tramitología. Es cómo se juntan los datos, cómo se utilizan los datos, qué se respeta, y aquí caemos en problemas de quién tiene acceso o no a tu información, cómo se compra el gobierno, cómo se vende el gobierno, y si se utilizan muy bien se pueden convertir en una de las principales herramientas para combatir la corrupción. Claro, el gobierno sin papel, Ernesto. Es el gobierno sin papel. Y que, insisto, va mucho más allá de trámites, no es nada más trámites,
es cómo transparentas toda la información, pues las herramientas TIC te lo permiten. Y entonces, Pues esa las es la TIC otra son fundamentales para pensar en el esquema de gobierno abierto. Ese gobierno que tiene como elemento a la transparencia, a la rendición de cuentas y un adecuado manejo de los datos personales que están en posesión de las dependencias de gobierno, pues se establecen como temas básicos para tener una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa y una ciudadanía que haga contrapeso a lo que hace el gobierno. Esto es fundamental en términos de digitalización. Pero yo quiero que nos cuentes, porque nos quedan 5 minutos de programa, Ernesto, algo que me parece muy relevante. Tú señalabas hace unos minutos que uno de los problemas de la digitalización, del acceso a Internet, del acceso a todas las telecomunicaciones, tiene que ver con este esquema esta realidad de la marginación, de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la exclusión de muchas regiones. En pocas palabras, tiene que ver con que no se ha logrado abatir la llamada brecha digital. Hace algunos años hubo un esfuerzo en la Secretaría de Educación Pública para dotar a los jóvenes estudiantes de primarias de tablets, pero el esfuerzo no pudo continuar porque tenías tablets, pero no tenían conectividad. De nada servía una tablet que no se podía comunicar, que no se podía conectar a Internet. ¿Cómo hacerle? Ha habido algunas políticas públicas, por ejemplo, para instalar en los lugares más alejados de la República, más escondidos, instalar kioscos móviles de Internet para intentar tener esta posibilidad de acceso. Pero no se ha visto que el esfuerzo tenga los resultados esperados. Al contrario, ha parecido un esfuerzo muy marginal, muy menor. ¿Cómo logramos atender la brecha digital, Ernesto? Es básico. Por eso mencioné la alfabetización digital y no mencioné como una de las 3 prioridades educación. Sí es obviamente educación está, pero el efecto de las TIC en la educación vamos a tardar mucho en verlo, porque hemos malentendido que conectar una escuela ya cumpliste. Y conectar una escuela, la verdad, no te sirve de nada si no se sabe utilizar la herramienta, y si la herramienta todos no tienen acceso. Entonces, primero, tenías tablets. Pues sí, pero si no tienes contenido, ¿de qué te sirve la tablet? ¿No? Y luego hay que saber cuidar el aparato. Tampoco es de que es un aparato más, ¿no? Luego necesitas a los docentes educarlos para que sepan utilizar las herramientas en la docencia. Entonces, esto todo implica un cambio cultural que no se va a dar de un día para otro. Entonces, educación, sí, claramente está en los esfuerzos, está mencionado, pero no lo vamos a ver rápido. Eso va a tardar. ¿Cuánto te tardas en conectarlas en escuelas? ¿Qué velocidad? Y luego los contenidos, cómo educas a los maestros, es muy difícil. Y nadie, así los países de América Latina, no lo han podido conseguir. Y no lo han podido conseguir porque se requiere mucha paciencia y mucho dinero. Y no existe una bala de plata que te permite ya haga esto y se acabó, que es lo que creyeron cuando hicieron básicamente dar tablets. Es lo que hicieron con tirar dinero a la basura, haciendo una evaluación tajante de ese esfuerzo. No es por ahí que va, es un esfuerzo muchísimo más complejo y que va a requerir involucrar no solo a todas las autoridades escolares en sus diferentes niveles, sino también a los padres de familia, ¿no? Y eso yo creo que es un esfuerzo muy complicado. Insisto, también lo tenemos, pero hablar de él es realmente difícil y no se va a ver en 2 años, por más que conectes a las escuelas, no. Hay estados que están todos conectados, Querétaro, por ejemplo. Todas las escuelas tienen una conexión a Internet, todas, estoy hablando del 100%. ¿Y cuánta diferencia hay? Pues no, porque no existe, no sabemos todavía cómo incorporarlos a la educación como herramienta de educación, ¿no? Entonces, esto es por un lado, por el otro, pues es que hay lugares que no hay red. Si no hay red, pues ¿cómo llegas, no? Y estar pensando que te lo va a resolver el satélite te ayuda, pero no te lo resuelve, ¿no? Entonces es la suma de muchos esfuerzos y eso toma tiempo, dinero, esfuerzo. Claro, y sin embargo, pues la única forma de hacer es haciendo. No es un tema que puede dejarse para un plan de 20 años
y en 20 años vamos a ver qué hacemos, porque finalmente la tecnología tiene esta característica de ser vertiginosamente cambiante. O sea, puedes hoy instalar la tecnología de punta y a los 3, 4 años ya esta empieza a quedar obsoleta. Por lo tanto, tienes que tener un plan de constante actualización. ¿Cuáles son, digamos, tú ya nos dijiste la agenda digital, ya nos hablaste de infraestructura? La semana pasada, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, planteó el proyecto de infraestructura, y en el proyecto de infraestructura justamente trae un componente importante en términos de telecomunicaciones y digitalización. ¿Cuáles son el ABC? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que tienen que darse para invertir? Sí, pero además para invertir, para aplicar correctamente, como tú dices, a partir de un esquema de una alfabetización digital, pero también para establecer una condición que nos permita no quedarnos rezagados o con tecnología obsoleta en muy poco tiempo. ¿Cuáles son los pasos inmediatos, Ernesto, para ubicar por dónde debe de ir el camino? A ver, hay unos son muy inmediatos, que es en qué cosas el Ejecutivo puede tener injerencia en la competencia sin atropellar al IFT, que es relativamente rápido. Por ejemplo, todas las compras de gobierno se hacen a través de licitación y no son licitaciones directas, y eso te pone en competencia automáticamente 10% del sector, y entonces crece el PAI para todo el mundo. Queremos, y eso creo que es muy relevante, homologar toda la tramitología para poder hacer una red, ¿no? Porque imagínate, tienes que pasar por 20 municipios y tienes que obtener 20 permisos. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces eso también lo estamos trabajando. Queremos que las cosas se vayan mudando a la nube, que le da otro tipo de certidumbre al sector. Queremos poner a disposición de todos los que construyen redes de telecomunicaciones, infraestructura pasiva del Estado. Y la infraestructura pasiva del Estado son edificios, pero principalmente son ductos, postes, derechos de vía, ¿no? Queremos revisar el precio del espectro. No podemos continuar con esa lógica de totalmente recaudatoria sin entender cómo se afecta el crecimiento del sector y la incorporación de la gente al mundo digital. Entonces esas son las cosas muy rápidas que se pueden hacer en meses, ¿no? Entonces esa es la primera parte que vamos a hacer. Luego la otra es un mapeamiento de demanda-oferta. De demanda-oferta, porque la solución para poder llevar banda ancha a todo el país y conseguir lo que se llama banda ancha significativa, que quiere decir que esté por todos lados, que sea barata y que sea de buena calidad. Yo no tengo banda ancha de buena calidad en mi casa, tú dirás, ¿no? Ya lo vimos, ya lo vimos. Pero entonces la solución que es correcta para Chiapas no es la misma que es para Querétaro, que es la misma que es para Chihuahua. Entonces va a haber que irse uno por uno, ya sabemos cómo hacerlo, ya lo hemos hecho antes, ir viendo y dónde es donde tenemos que ver cómo el operador privado mete dinero, o cómo facilitamos que el operador privado meta dinero, o cómo entramos como socios con el operador privado, o donde de plano tiene que entrar el Estado y dar el servicio directo, porque nunca nadie va a estar interesado en hacerlo. Es una mezcla de cosas dependiendo de la situación particular de cada localidad, de cada estado, y de ahí construir un mosaico de opciones de tal manera que el esfuerzo sea llevado a cabo por muchas partes, de muchas maneras diferentes, y que esa suma de las partes nos lleve a lo que queremos, que es la banda ancha significativa. La banda ancha significativa. Pues nos dejas una serie de preocupaciones y ocupaciones con esta charla, Ernesto, porque la tecnología no espera. No va a estar ahí al pendiente a ver a qué hora se nos ocurre subirnos a sus beneficios. Y lo más probable es que si no hacemos lo necesario, nos va a pasar por encima. Y por lo tanto, creo que esta charla es un llamado para que todos hagamos gobierno, ciudadanía en un escenario de gobernanza, hagamos lo que nos corresponde para lograr un México conectado y un México competitivo. Y esto es algo de lo que todos debemos de concientizar y, por supuesto, promover en cualquier, no solamente los que tienen la capacidad de tomar decisiones públicas, sino todos los ciudadanos empujando para que los gobiernos actúen, pero también las empresas hagan lo que le corresponde. Digo gobernanza porque este es un elemento en el que todos deben de intervenir, ciudadanía, pero con empresas privadas y también, por supuesto, en los ámbitos
local y federal, para todos juntos a atender esto como una gran prioridad nacional, para aprovechar las grandes ventajas que la tecnología nos puede dar hoy en muchos campos y logremos, como tú lo has señalado, ir abatiendo esta brecha digital que hoy genera un elemento más de vulnerabilidad, de desigualdad y de pobreza en muchas comunidades y ciudades de México. Ernesto, pues yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has compartido y quisiera que con tus comentarios de cierre, si es que tienes algún comentario final también en este programa de Diálogos Metropolitanos, pues también nos compartas un poco de tus redes sociales donde la audiencia de Diálogos Metropolitanos puede seguir tus propuestas, tus comentarios y por supuesto estar pendiente de tus aportaciones en esta y en otras materias. Ya, bueno, no tengo Facebook, porque trato de ser una persona un poco más reservada, pero en Twitter estoy en RNSTFLRS. Eso de donde sale mi nombre sin vocales, ¿no? Porque suena muy complicado, pero es básicamente eso, ¿no? En donde de hecho hoy está razonablemente vacía, pero voy a poner un gran número de cosas, desde la propuesta integral y unos videos motivadores de esto, además de entrevistas que vamos a estar teniendo en los próximos días. Qué bueno. Ernesto, pues será un gusto estarte siguiendo también en las redes. Yo lo hago de manera permanente. La verdad es que es un privilegio para nosotros en Diálogos Metropolitanos escucharte. Quiero agradecerte enormemente esta oportunidad, por supuesto, de compartir tu experiencia, las propuestas que tienes para México y la forma en que también como parte del equipo de Xochitl Gálvez estás acompañando con ciencia, con tecnología, con ideas claras, no con ocurrencias, no con improvisaciones, no con otros datos. Estás acompañando la idea del México que merecemos. Te felicito, me felicito por escucharte, ser tu amigo y por supuesto es un gran privilegio para Diálogos Metropolitanos en Cadena Política tenerte hoy como nuestro invitado, Ernesto. Te agradezco muchísimo la invitación, Pablo. Un gusto. Y más agradecido con la audiencia que todos los días martes a la 1 se conecta con nosotros y ve las retransmisiones que se tienen de este programa en Cadena Política. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Se despide de usted su amigo Pablo Basaña. Nos vemos el próximo martes. Seguimos avanzando en los temas que tienen que ver con el país que todos estamos queriendo construir, el México que merecemos, y aquí en Diálogos Metropolitanos lo estamos analizando de manera puntual. Muchas gracias. Excelente tarde. Muy buen provecho. Muchas gracias.